El libro del Éxodo, en su profunda narrativa, no solo relata la liberación de un pueblo, sino que también establece las bases de una sociedad teocrática. Aquí se delinean las normas fundamentales que regirían la vida de los israelitas, marcando un antes y un después en su identidad y organización. Estas leyes, emanadas directamente de la divinidad, buscaban instaurar un orden justo y equitativo. Su propósito era guiar al pueblo en todos los aspectos de su existencia, desde las relaciones interpersonales hasta la administración de la justicia. La legislación mosaica aborda una amplia gama de situaciones, reflejando la complejidad de la vida comunitaria, desde la regulación de la esclavitud hasta la sanción de delitos graves. Cada precepto contribuía a la cohesión social. Se establecieron directrices claras para la resolución de conflictos, la protección de los vulnerables y la preservación de la moralidad. Estas normas no eran meros códigos legales, sino expresiones de la voluntad divina para un pueblo elegido. La esclavitud en el antiguo Israel, aunque presente, se distinguía por sus regulaciones humanitarias, especialmente para los hebreos. Un esclavo hebreo varón debía servir por un periodo limitado de 6 años. Al cumplirse este sexenio, la ley dictaminaba su liberación incondicional. Esta provisión reflejaba un principio de redención y la importancia de la libertad dentro de la cosmovisión israelita. La condición de su liberación dependía de su estado civil al inicio del servicio. Si el esclavo había entrado soltero, saldría de la misma manera, sin ataduras adicionales. Si, por el contrario, había ingresado al servicio con su esposa, ella también sería liberada junto a él. La ley protegía la unidad familiar en este contexto de servidumbre temporal. Una situación particular surgía si el dueño le había provisto de una esposa y con ella había tenido hijos. En este caso, la esposa y los hijos permanecían bajo la propiedad del amo. El esclavo, aunque liberado, se iría solo, dejando atrás a su familia. Esta disposición subraya la complejidad de las relaciones de propiedad y parentesco en aquella época. Sin embargo, la ley ofrecía una opción conmovedora. El esclavo podía elegir permanecer con su amo. Esta decisión se basaba en un profundo afecto por el dueño y su familia. Si el esclavo declaraba su amor por su amo, su esposa y sus hijos, podía optar por una servidumbre perpetua. Esta elección voluntaria transformaba la naturaleza de su condición. Para sellar este compromiso de por vida, se realizaba un ritual específico. El amo perforaba la oreja del esclavo con un punzón, un acto simbólico de su dedicación inquebrantable. Este rito se llevaba a cabo en la puerta de la casa, ante testigos, y marcaba al esclavo como parte integral del hogar. Era una señal visible de su lealtad y pertenencia. Las leyes relativas a las esclavas hebreas presentaban diferencias significativas respecto a los varones. Las mujeres vendidas como esclavas no gozaban de la misma liberación automática al 7º año. Su situación era más compleja, a menudo vinculada a un posible matrimonio o concubinato. La ley buscaba protegerlas de la explotación y asegurar un trato justo. Si una esclava desagradaba a su dueño, éste no podía simplemente deshacerse de ella sin más. Debía permitir que fuera rescatada, ya sea por su familia o por un tercero. Además, existía una prohibición explícita de venderla a extranjeros si ya no era del agrado del dueño. Esta norma protegía su dignidad y evitaba su caída en una servidumbre más dura. Si el dueño la destinaba a su hijo, la esclava debía ser tratada con el mismo respeto y derechos que una hija. Esta disposición
elevaba su estatus dentro del hogar. Se le garantizaban los mismos privilegios y cuidados que a cualquier miembro de la familia. La ley buscaba integrarla y protegerla de cualquier abuso. En el caso de que el dueño tomara a otra mujer, no debía disminuir los derechos de la primera esclava. Estos derechos incluían su comida, su vestimenta y sus deberes conyugales. La ley aseguraba que su bienestar básico y su posición no fueran menoscabados. Era una medida para prevenir el abandono o la negligencia. Si el dueño le privaba de cualquiera de estos derechos fundamentales, la esclava tenía la prerrogativa de irse. Podía marcharse libremente sin necesidad de pagar rescate. Esta cláusula ofrecía una vía de escape y protección contra el maltrato. Subrayaba la importancia de la justicia incluso en las relaciones de poder. La legislación israelita distinguía claramente entre el homicidio intencional y el accidental. El asesinato premeditado era considerado un crimen atroz, castigado con la pena de muerte. No había lugar para la clemencia en casos de malicia probada. La vida humana era sagrada y su privación deliberada exigía la máxima retribución. Para los casos de homicidio accidental, la ley preveía un mecanismo de protección. Se establecían ciudades de refugio donde el homicida involuntario podía buscar asilo. Estas ciudades ofrecían un santuario seguro contra la venganza de la sangre, permitían un juicio justo y evitaban que un acto no intencional resultara en una muerte injusta. El asesinato premeditado, incluso si el culpable buscaba refugio en el altar, no eximía de castigo. La santidad del lugar no protegía a quien había derramado sangre con intención. La justicia divina trascendía cualquier santuario terrenal. El altar, símbolo de la presencia de Dios, no podía ser un escudo para la maldad. La ley mosaica imponía la pena capital para una serie de delitos que socavaban los cimientos de la sociedad. Golpear a los padres era uno de ellos, reflejando la sacralidad de la autoridad parental. Este acto no era solo una agresión física, sino una afrenta directa al orden familiar y divino. La ley protegía la estructura fundamental de la sociedad. El secuestro de una persona también conllevaba la pena de muerte, ya sea que la víctima fuera vendida o encontrada en poder del secuestrador. El crimen era igualmente grave. Este delito atentaba contra la libertad individual, un valor fundamental en la cosmovisión israelita. La ley protegía la autonomía y la dignidad de cada persona. Maldecir a los padres era otro crimen que merecía la pena capital. Esta transgresión verbal era vista como una profunda falta de respeto y una rebelión contra la autoridad. La palabra tenía un poder inmenso en esta cultura, y maldecir a los progenitores era una ofensa que deshonraba el quinto mandamiento. La ley defendía la reverencia filial. Cuando un hombre causaba una lesión a otro, la ley establecía un sistema de compensación. Si la víctima se recuperaba completamente, el agresor debía indemnizarla. Esta compensación cubría el tiempo de inactividad laboral de la víctima y todos los gastos médicos incurridos. La ley buscaba restaurar la situación anterior al daño. En el caso de que un hombre golpeara a su esclavo y éste muriera a causa de la agresión, el amo debía ser castigado. La vida del esclavo, aunque propiedad, no era desechable. Este castigo reflejaba un límite a la autoridad del amo y protegía la vida de los siervos. La justicia divina se extendía incluso a los más vulnerables. Sin embargo, si el esclavo sobrevivía 1 o 2 días después de la agresión, el amo no era castigado. Esta excepción
se basaba en la consideración del esclavo como su propiedad. La ley asumía que el amo no habría deseado la muerte de su propiedad, y la supervivencia temporal indicaba una falta de intención letal. Esta distinción es crucial para entender la época. La ley también abordaba situaciones complejas como el aborto accidental. Si dos hombres peleaban y golpeaban a una mujer embarazada, causando un aborto sin otra desgracia, se pagaba una indemnización. El monto de esta indemnización era determinado por un arbitraje, generalmente por los jueces o ancianos de la comunidad. La ley reconocía el valor de la vida no nacida. Pero si el aborto causaba una desgracia mayor, como la muerte de la madre, la ley aplicaba el principio de vida por vida. Esto significaba que el culpable pagaría con su propia vida. Esta disposición subraya la seriedad con la que se consideraba la vida humana, tanto la de la madre como la del feto. La ley protegía la vida en todas sus etapas. El famoso principio de ojo por ojo, diente por diente, se aplicaba a lesiones graves. Esta ley de talión buscaba una retribución proporcional al daño causado. No era una licencia para la venganza desmedida, sino un límite a ella. Aseguraba que el castigo no excediera la ofensa, estableciendo un estándar de justicia equitativa. Si un amo dejaba tuerto a su esclavo o le rompía un diente, la ley exigía una compensación específica. El amo debía liberar al esclavo como pago por la lesión. Esta medida protegía al esclavo de abusos extremos. La pérdida de un ojo o un diente era considerada una mutilación grave que justificaba la libertad. La ley también regulaba los daños causados por animales, especialmente los bueyes. Si un buey mataba a una persona, el animal debía ser apedreado hasta la muerte. Esta medida no solo era un castigo para el animal, sino también una purificación de la tierra. La carne del buey no podía ser comida, marcando la gravedad del incidente.